Buenos días, 8 de la mañana, hoy Powell, cuando se levante va a decir ¡Aleluya! La FED de Chicago dice que ahora mismo el modelo de la Reserva Federal le va a llevar a acabar con la inflación, incluso con un no landing. Ojo, porque esta mañana viene marcada por lo que la FED de Chicago, en un modelo predictivo de la inflación, dice que va a suceder. Aquí tienen a Powell, que iba a estar ¡Aleluya! 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 Una vez que tiene un modelo ya predictivo de la Reserva Federal que le lleva la inflación al 2% a mediados del 24, a mediados del 24 y sin necesidad de hard landing. Dicen, ojo, porque el modelo de la FED de Chicago pone ahora mismo la inflación en un movimiento en el que ya no se necesitarían más subidas de tipos de interés. Dice el modelo, es suficiente. 5,25, Bullard, ayer, una más, por favor, una más, por favor, una más, por favor. Powell sabe que ya puede cantar el aleluya, porque ahora mismo ya tendrían ese modelo con los 5,25, 525 puntos básicos, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, conseguir acabar con la inflación y devolverla al entorno del 2%, incluso por debajo. 5,25 sería suficiente. Bullard dice no, pero Powell tiene ahora mismo el aleluya ya marcado en la boca. Sabe que ahora mismo el modelo de la FED de Chicago lleva la inflación otra vez al 2%. Alemania, producción industrial que estábamos esperando, se cumple el pronóstico, cae un 2,1%, lo que nos estaría marcando que sí, la inflación también se va de Europa, pero aquí en Europa, porque no tienen el GDP Now de la Fed Atlanta, que vamos a ver luego, con un crecimiento del 5,6% en el trimestre, repito, del 5,6%, ¿saben qué es interanual? Del 5,6% marcado en el tercer trimestre. Europa no tiene eso. Cuidado, porque este 2,1% lo que nos estaría marcando es la llegada de la recesión en Europa. De la recesión en Europa. Alemania, producción industrial intermensual, pues aquí sí que se mete un coscorrón importante, menos 0,8, el pronóstico era la mitad, menos 0,4, previo menos 1,5, que viene a apuntalar lo que conocimos ayer, que es la reducción de los pedidos a fábrica, porque el motor europeo y Europa en su conjunto están ahora mismo en una situación muy complicada alrededor de cómo marcha la industria. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos esta mañana? Esa preocupación incesante alrededor de la recesión en Europa, que ahora mismo tiene dos componentes fundamentales, dos adendas que le van saliendo. La crisis de deuda que va cogiendo cuerpo, sobre todo mirando a China, y la fotografía clara de que el problema estanflacionario también viene acompañando a ese movimiento que puede ser recesionario. Ojo, porque la mañana viene marcada también por unos datos en China importantes, alrededor de una balanza comercial más débil de lo que se esperaba, junto con el dato de producción industrial que acabamos de conocer ahora mismo también en Alemania, que nos refleja esa caída del menos 0,8, que no solo se van los precios, que junto con los precios, como con pegamento, se marcha también el crecimiento. Fíjense lo que hemos conocido, 5 de la mañana, importaciones chinas, se esperaba un 9% de caída, veníamos de un 12,4%, importaciones, menos 7,3% de caída. Ojo, porque ese movimiento también nos lleva a una caída del 8,8% en las exportaciones, se esperaba un 9%, aquí ha quedado mucho más cerca de la previsión del forecast que estaban poniendo los analistas, menos 14,5 es el dato anterior. Es verdad que recupera algo de terreno esa caída de las exportaciones y de las importaciones chinas, pero nos está marcando que la economía china, si la cogemos como termómetro de la situación económica global, tanto en exportaciones como en importaciones, nos estaría marcando que esto no está bien, aunque el mercado esté en plan mundo de Yuppie. La realidad es que la economía está en una situación que los mercados ni el año pasado habían descontado en su totalidad, que es la recesión y la entrada global de una situación complicada, aunque lo contrapongamos a lo que está diciendo la Reserva Federal de Chicago en su modelo económico. La balanza comercial baja a 68,36 billones, desde los 80 billones del mes anterior, 73,9 era el forecast que se había planteado, lo que nos estaría marcando que hay una ralentización económica profundamente evidente. Y fíjense, porque les decía, hay una adenda importante a ese entorno recesionario actual, pero
Bueno, hay dos adendas ahí importantes. La tercera es el sector inmobiliario. Miren este gráfico, porque las crecientes tasas inmobiliarias, las más altas desde 2001, porque se nos está olvidando el golpe por parte de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo, pero sobre todo de la Reserva Federal al conjunto del sistema, las más altas desde 2001 están aplastando esa facilidad, esa demanda, para poder llegar a una situación en la que los gráficos ya nos empiezan a señalar, Chalí-Vilelo, que las solicitudes de compra de hipotecas, es decir, las solicitudes de nuevas compras a través de hipotecas, cayeron al nivel más bajo desde 1995. Nivel más bajo desde 1995. Fíjense cómo se suele pedir la hipoteca en Estados Unidos, 30 años vista de periodo hipotecario. Claro, si comparamos aquí el movimiento también que teníamos en el entorno de los 80, 18,63, esta es la historia de la abuela, no, yo pagaba el 18%, ya, pero mucho menos dinero. Ahora pagas muchísimo más dinero. Por lo que si tú quieres volver a pagar el 18% para hacer un remember de la vida de tu abuela, entonces los precios de los pisos se tienen que ir al suelo. Y a partir de ahí hay una contravaloración de los tipos de interés sobre la valoración real del activo. Pero fíjense, dejando las cuentas de la abuela, tenemos la fotografía lateralizada, sobre todo desde el 94, 9,25 de tipos de interés, 30 años de tipo de interés hipotecario, 30 años en Estados Unidos, hacia el camino del 7,23, que puede profundizarse todavía más con un movimiento de la Reserva Federal que apuntale ese movimiento inflacionario hacia el 2%, subiendo todavía 25 puntos más los tipos de interés, puntos básicos, los tipos de interés, llevando ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pero la clave fundamental es que este movimiento del 7,23 te lleva a 1995, donde los tipos de interés en 1995 estaban en el entorno del 9,25%. 9,25%. Valoración de activos completamente distinta. Y no precisamente los salarios acoplados a esa valoración de activos. ¿Qué es lo que nos deja? Que el delinquency rate que le venimos hablando esta semana, esa ratio de morosidad en Estados Unidos y por extensión en Europa, es la clave fundamental a empezar a mirar hasta qué punto la tasa de morosidad con esta fotografía, con los tipos con las peticiones de hipotecas en niveles de 1995, pero con los tipos de interés sin llegar todavía a ese 9,25, nos estaría marcando una fotografía que va de entrada ¿a qué? A un movimiento de bajada muy rápido por culpa de una recesión. Miren el siguiente gráfico, porque la mañana viene con las adendas a la recesión. Y luego tenemos los mundos de Yuppie, de la Reserva Federal de Chicago, que sigue ahondando en que el modelo económico ya le da el no soft landing. No hay soft landing porque quizá no haya ni landing. Simplemente la economía hasta mitad del 2024 va a seguir navegando para despuntar. Fíjense en este gráfico que nos enseña lo que ha sucedido desde que la Reserva Federal